Cuando vamos a ver una función de ópera, cuando vamos a ver Aida de Giuseppe Verdi, todos deseamos ver las grandes escenas, los grandes momentos, el gran espectáculo. Pero Aida es mucho más que un gran espectáculo, con bandas, coros, orquestas, solistas y diferentes pueblos con diferentes pasiones. Aida también es una ópera intimista. Una ópera con momentos pequeños en los que uno o dos personajes resuelven, intercambian sus energías y sus diferentes puntos de vista. Aquí nos damos cuenta de que verdaderamente la ópera debe llamarse Aida por la cantidad de momentos con su padre Amonasro, con Radamés, con Amneris, vive Aida. Este es el tema que hablaremos en nuestro primer encuentro en las xerrades de ópera Viure l'Òpera a Sa Nostra. Además de Aida, vamos a hablar de Gianni Schicchi, una de las 3 piezas del tríptico de Puccini, que es la única ópera que él hizo cómica, huyendo un poco de sus dramas pasionales. Vamos a hablar de Una voce in off de Monsalvatge, esta ópera maravillosa contemporánea. Uno de sus personajes es una grabación magnetofónica. Traviata, de este maravilloso personaje, sobre todo desde el punto de vista de cuál es su historia en la ópera, qué transición sufre la mujer y cómo se debe entender en la interpretación y en su forma de cantar, en la vocalidad. Y para acabar vamos a hablar de Cavalleria Rusticana de Mascagni, esta maravillosa y corta ópera llena de pasión y desenfreno, un poco reflejo de esta cultura muy directa, muy inmediata y muy pasional.